El Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana presenta Hablando de Transparencia, Elecciones 2021. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Hablando de Transparencia, Elecciones 2021, un espacio radial de acción ciudadana que tiene todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de Vive FM. Les saluda Denise Iliazar. Y también Eduardo Escobar. Así es, y como todos sabemos, el domingo pasado pues tuvimos elecciones en el país y estamos frente a una nueva reconfiguración del poder político, así que vamos a seguir conversando sobre el tema. Y este día, ¿quién nos acompaña? Bueno, no, primero, ¿qué tema vamos a tocar, Denise? De acuerdo, ¿qué tema vamos a hablar ahora? Vamos a hacer un pequeño análisis de los resultados de las elecciones 2021. Y para ello nos va a acompañar el doctor Rudy Reserve, que es director de la maestría en Ciencias Políticas de la UCA. Así que bienvenido, doctor. Bienvenido. Buenos días y gracias por la invitación. Y es un gusto estar con ustedes para conversar de este tema. Gracias, doctor, por acompañarnos. Previo a conversar esta tarde, vamos a hacer un pequeño contexto de la plática que vamos a tener el día de ahora. Bueno, como todos sabemos, en la elección legislativa y municipal 2021, la ciudadanía optó por darle el control al presidente de la República a través del partido Nuevas Ideas. Esta decisión tiene una serie de implicaciones para el ejercicio del poder en un sistema democrático, implicaciones que muchas veces no son relevantes o importantes para una parte de la ciudadanía, siendo necesario analizar y hacer visibles este tipo de implicaciones. Asimismo, debe señalarse que los resultados de la elección demuestran que estamos ante un escenario inédito en la historia política moderna del país, el cual está sujeto a una múltiple cantidad de análisis desde diferentes perspectivas. Y este día analizaremos los resultados de las elecciones 2021 desde el punto de vista de las ciencias políticas. Así es. Y para comenzar, doctor, quisiéramos preguntarle cuál es la valoración que usted tiene o hace sobre la participación de los electores el domingo, teniendo en consideración el tema de la pandemia y las denuncias de fraude que se estaban haciendo sobre el proceso y que también el día de la elección se sumó el tema de la apertura. ¿Cree que se superaron las expectativas de asistencia ciudadana? ¿Cómo valora a los ciudadanos asistiendo a votar? Bien, digamos, si miramos el tema de la participación en sí, en el contexto de la pandemia, es interesante, digamos, que hayamos tenido alrededor del 51% de participación, ¿verdad? Y si uno además compara esta participación con la elección presidencial de hace 2 años, digamos, es aún más interesante porque es más alto el nivel de participación que en la elección pasada, lo cual es llamativo porque típicamente la participación en elección legislativa y municipal, el nivel de participación es menor que al de presidente. Entonces, eso muestra que la gente estaba con ganas de participar y además, digamos, lo hizo y estaba dispuesta a hacerla incluso en estos contextos, lo cual es positivo. Y además vimos frente a las dificultades que había de este centro de votación que no abrían a tiempo, la gente estaba determinada a esperar y hacer valer su derecho a decir algo, digamos, su palabra en este proceso, lo cual es interesante y eso nos recuerda, digamos, o al menos a mí me mandaba imágenes de procesos democráticos cuando los países están recién democratizándose, ¿no? Gente que había estado mucho tiempo bajo dictadura y que no podía participar, que finalmente el día de la votación típicamente muestran grandes disposiciones a esperar y bajo la lluvia, bueno, en este caso no tuvimos lluvia, pero bajo el sol en condiciones extremas a veces
para participar. Eso, digamos, denota la sed de la gente para decir su palabra. Pero eso es mirada de manera general. Pero si empezamos a entrar un poquito al fondo, tampoco 51% de participación es gran participación. No estamos hablando de como una movilización nacional para participar en las elecciones, lo cual es interesante porque uno podría decir, obviamente, tomando en cuenta las circunstancias y lo que decía al principio de la diferencia con el pasado, uno podría también atemperar un poco toda esta reacción como de barrido, de la gente movilizada, es un cambio avasallador, etcétera. Esto al menos habría que tomarlo con pinza. Al menos 49% de los electores no lo veían tan así. Entonces, estamos diciendo que casi la mitad de la población está en una expectativa de, bueno, sentarse para ver qué pasa en la caravana y al menos no, obviamente no participar es una forma de manifestar su opinión, pero para ser benevolente, digamos, al menos está a la expectativa, lo cual significa que no manifiesta ese mismo entusiasmo, digamos, que la gran mayoría ha manifestado cuando ha votado la gran mayoría de aquellos que votaron, que fueron a votar ese día cuando votaron por el partido del presidente. Entonces yo creo que eso se puede ver de dos maneras. Uno, eso muestra que tal vez los partidos que les acaba de ir muy mal, en ese momento, eso muestra que tal vez hay un reservorio de votos de ciudadanos que ellos, si hacen las cosas bien, que podrían convencer, al menos para que estos vuelvan o vayan al proceso y participen en el proceso electoral. Lo que no sabemos, sería interesante mirarlo después, es quienes no han participado y quienes participaron. No participaron gente que jamás ha participado, o ha participado gente nueva y se ha quedado gente que antes participaba. Esto no lo sabemos. Obviamente son investigaciones posteriores que nos podrían decir qué personas se movilizaron el 28 de febrero, para ver si son nuevos votantes, en el sentido de gente que antes estaba fuera que antes no participaba porque los partidos existentes no le llamaban la atención, entonces ahora se han movilizado y se han retirado gente que está participando, o es esta misma gente que siempre participaba, ahora ha cambiado su apoyo, y los que nunca participaron también igual siguieron en su casa. Estos son temas que podrían venir después. Doctor, y en este análisis que usted plantea, ¿podríamos atribuir, o a qué cree que podríamos atribuir la movilización de la gente que votó, el 51%? Se movilizó por Bukele, por ejemplo. Y lo otro que le quería consultar a partir de lo que usted decía es que ¿será que se rompió el paradigma de participación baja en las elecciones municipales y legislativas? O sea, digo, subió un 3-4%, pero ¿será que ya se rompió esa inercia de que participaba menos en la elección presidencial? No podemos, digamos, como siempre, una golondrina no hace verano. No podemos, con una solo caso, el único caso es el que se ha roto, digamos eso. Pero es evidente, digamos, que comparado con la elección pasada, específicamente ha habido este movimiento.
aunque no podemos decir que es un cambio para siempre. Lo que es interesante, sí, y yo creo que eso es innegable, es el presidente por su trabajo, por las cosas que dice, hay una buena parte de la población que cree que lo está haciendo bien. Y eso, digamos, toda la encuesta lo han venido notando, que la nota del presidente cuando es baja está en los 8, digamos, y eso ha sido consistente en todo el tiempo. Uno ya quisiera que cuando estudiaba siempre hubiera sacado esas notas, ¿no? Entonces es evidente, hay una gente que valora muy bien, una buena cantidad de gente que valora muy bien lo que hace y lo que ha estado haciendo y diciendo el presidente. Y entonces él ha movilizado, digamos, esa gente, y la prueba de ello es que ha arrasado casi a todos los niveles, aunque cuando uno mira más fino, uno ve cosas interesantes, digamos, más que todo a nivel de los consejos municipales, porque incluso en esos contextos hay consejos municipales que mantienen a sus líderes, digamos, gente que han tenido desde hace mucho tiempo, por pensar, por ejemplo, en Antiguo Cuscatlán, por decir algo, lo cual muestra que frente a personas que tienen arraigo sólido a nivel local, la marea, digamos, de nuevas ideas no sobrepasa la cabeza de esa persona. Pero otra vez esto va a ser, digamos, va a dar para otro tipo de análisis que probablemente ahorita no podemos hacer porque, bueno, no tenemos tiempo y tampoco tenemos toda la información para ver cómo se comportan todos los casos de partidos predominantes, ¿verdad? Porque la predominancia de Arena en Antiguo Cuscatlán o del FMLN, por decir algo, en algunos municipios de Chalatenango, como Las Flores, como La Vuelta, como Nueva Trinidad, eso se ha mantenido, lo cual, digamos, será interesante para poner en el análisis, pero sí, el presidente ha tenido esa gran capacidad de movilizar. También eso es sistema político, es decir, las partes interactúan entre ellas. Eso se debe también al gran desprestigio que tienen los partidos. Eso también será materia para otra valoración, es decir, qué han hecho en esos 3 años sabiendo, ¿verdad?, que venía el tsunami. Es decir, cuando ha temblado la tierra y se ve que se retira el mar, todo el mundo sabe que viene el tsunami, por lo tanto hay que buscar ponerse en lugares altos para resguardarse. La pregunta es, ¿qué ha hecho Arena y qué hizo el FMLN en esos tiempos que ha tenido en esos 2 años? Y el FMLN mucho más atrás, porque perdió también la de 2018. ¿Qué han hecho para resguardarse, para evitar la derrota tan fuerte que han tenido? Obviamente unos más que otros. Entonces eso es, digamos, otro análisis que hay que hacer. Y dicho rápidamente, tiene que ver con lo que les ha, en el caso específicamente del FMLN, tiene que ver con lo que lo ha metido ahí donde está, que es un problema de democracia interna. Es decir, no hay que olvidar que Nuevas Ideas, primero Nayib Bukele y después Nuevas Ideas, es fruto de 2 cosas, de errores tácticos y estratégicos del FMLN, es decir, de la falta de democracia interna, por un lado, y errores burdos, digamos, posteriormente, como el hecho de haber expulsado, ¿verdad?, al entonces alcalde en vez de no expulsar, digamos, que son errores, cálculos maquiavélicos, si quieres, en el sentido
popular de maquiavélico que se podría haber hecho, pero que no se hizo, que es un error táctico, pero obviamente lo está pagando carísimo. Obviamente tiene que ver con temas estructurales de cómo funciona la democracia dentro de los partidos y eso es lo que ha pasado en Arena, eso lo pasó en el FMLN, cómo pasó previamente en el PDC, etcétera, ¿verdad? Entonces eso también es otro arista de análisis, digamos, entre paréntesis sobre eso. Ok, vamos a hacer la primera pausa musical. Regresamos dentro de un par de minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia, elecciones 2021. Recuerden que este es un programa radial que tiene Acción Ciudadana todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. ¿Y esta tarde con quién conversamos, Eduardo? Perdón, esta tarde hablamos con el doctor Rudy Reser, director de la Maestría en Ciencias Políticas de la UCA. Doctor, usted quería agregar o aclarar un punto de lo que hablábamos anteriormente con el tema del porcentaje de asistencia a las urnas. Sí, no quería ya, digamos, recordar la tasa de participación sobre inscritos históricos, digamos, que hemos tenido. Recordando, por ejemplo, el 94 tuvimos el 53.6%, luego 97, 38.8, 2000, 38.5 y volvimos a 54.2 a subir en el 2006, tuvimos 54.1 en el 2009 y 51.9 en el 2012. Digamos, es interesante poner eso en contexto para ver que tampoco es extremadamente alto el nivel de participación que hemos tenido, aunque hay que reconocer que en pandemia típicamente lo hemos visto, por ejemplo, en España, en Francia, el año pasado, este contexto de pandemia afecta a la tasa de participación. Pero exacto, si lo miramos en perspectiva comparada a nivel legislativo, han dado igual. No es nada del otro mundo lo que ha sucedido. Ok. Denise. Así es. Bueno, doctor, también quisiéramos hablar un poco acerca del papel del Tribunal Supremo Electoral en cuanto a la organización del evento electoral. Conocer cuál es su valoración sobre el papel desempeñado por el organismo electoral y nos referimos, por ejemplo, a la capacitación de las juntas receptoras de votos, las denuncias de fraude y la apertura, a la capacitación de las juntas receptoras de votos, el uso de la tecnología inmesa, la transmisión y divulgación de resultados. Bueno, tal vez empezar con lo más fácil en el sentido repetitivo. Siempre se ha acusado de fraude, digamos, desde 1994. Hay que recordar, todo el mundo siempre veía fraude. Es así, es parte de la estrategia de los políticos, capaz que creen que es la mejor forma de movilizar, es gritando que se incendia la casa aun cuando no haya nada de tal incendio. Entonces, digamos, ha habido, conocemos, digamos, estas denuncias. Ahora, en la práctica, yo creo que hay que definir lo que se ha hecho de dos maneras. Una primera pregunta, tal vez pensar si realmente hubo fraude. Yo, por lo que he visto, no he visto ninguna situación que puede decir uno que fraude masivo. Capaz que un caso por aquí, otra cosa por allá, pero no he visto nada estructural que hace pensar que había una determinación institucional de hacer mal las cosas. Eso no significa que se ha hecho todo bien. Y es más, se han hecho mal cosas que se venían haciendo bien. Y yo creo que eso es medio complicado en el sentido de
que la gente tiene que tener suficiente información, más que todo la capacitación de la gente en la junta receptora de voto. Y otra vez la pandemia y todo lo que significa, digamos, en términos de seguridad, bioseguridad, pudo haber afectado, pero yo creo que por ahí se pudo haber hecho más cosas. Y también, yo creo que también se está planteando preguntas que El Salvador puede solucionar ya. El tema de cómo se vota, es decir, El Salvador ya tiene condiciones técnicas y estructurales para que no se tenga que votar en papel, ya digamos. Perfectamente, así casi todo el mundo maneja esas pantallas que tienen los bancos donde hace transacciones, y yo creo que se puede pensar en usar la tecnología para que la gente vote. Obviamente hay un tema de desconfianza, bueno, que le den un recibo, que la máquina dé un recibo de la votación a la gente y la persona pueda verificar que la máquina, ¿cómo se llama? Ha marcado lo que quiere marcar, y después ese recibo lo pueden poner en la urna para que se pueda después verificar en caso de colapso informático, etcétera. Pero tener a la gente toda la noche al día siguiente manejando este asunto de tienen que enviar todo esto ¿cómo se llama? Al Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que eso es ya para la capacidad estructural que tiene El Salvador, eso ya es obsoleto y tiene que cambiarse. Lo malo es que no se está planteando esa discusión. Es decir, no se está preguntando qué se puede hacer para mejorar ese proceso. Yo creo que eso es una discusión que hay que abrir. No se puede seguir de la misma manera. Se puede saber los resultados y la gente no tiene que pasar, digamos, toda la noche en este tipo de proceso. Yo creo que no, ¿verdad? Y creo que en eso el tribunal no ha mejorado en el sentido. Y es más, yo creo que en algún sentido uno se pregunta si el tribunal está haciendo, hablando del organismo en general, si aprovecha de los errores del pasado, y la sensación que tiene uno es que no se ha aprovechado. Es decir, que centros no abren porque no había el material de bioseguridad o faltó tinta o las colas, etcétera. Bueno, es cierto, hubo un cambio ahora en una junta receptora, había más personas, pero el tribunal ya tiene suficiente experiencia para prever ¿cómo se llama? El comportamiento de la gente y poder tener, digamos, los implementos necesarios para facilitar el funcionamiento del proceso. Doctor, entonces podríamos decir que tal vez la organización fue lo justo para que no tuviéramos, digamos, mayores problemas al ejercicio del voto y del escrutinio. O sea, fue justo lo que se hizo. Sí, yo creo que nadie puede venir a decir hoy perdió, digamos, está hablando de manera general, puede haber algún caso por ahí, pero globalmente ninguno de los partidos que han perdido pueden decir que es porque el tribunal no hizo mal las cosas, ni tampoco pueden decir que el que ganó se debió a que el tribunal favoreció a yo creo que no estamos en este nivel. Obviamente es que eso no es consuelo, digamos, es obvio por la experiencia y la capacidad instalada que tiene la institución, digamos. Y tan es así que después de la elección no estamos concentrados en el tribunal, estamos concentrados en lo que ha pasado en términos de los actores directos del proceso, pero no estamos en el tribunal. Pero eso obviamente no obsta para que después se haga una reflexión dentro del tribunal para analizar, bueno, ¿qué se puede hacer mejor? Obviamente eso depende de los partidos también, porque el tribunal puede proponer
si no apoyan, pues no pasa nada. Tal vez ahora va a ser más claro, ¿verdad? Y eso obviamente es una de las buenas cosas del resultado, es decir, que tiene una mayoría clarísima el presidente y su partido, lo que se llama, digamos, va a tener mayor capacidad de decisión, ¿verdad? Y por lo tanto también se supone la línea de responsabilidad ya va a ser mucho más clara. Es decir, en adelante el presidente no puede decir porque los de siempre me bloquean el paso, porque nadie ya, al menos en términos de aprobación de legislación, les va a bloquear el paso. Eso, digamos, es uno de los elementos, digamos, interesantes y positivos y de manera general como resultado del proceso. Ok. Doctor, cuando volvamos de la pausa, precisamente de esto vamos a hablar, de cuáles son las implicaciones del resultado desde su perspectiva. Así que vamos a hacer la segunda pausa musical y regresamos dentro de un par de minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia, elecciones 2021. Y esta tarde estamos conversando con el doctor Rudy Racel, quien es director de la Maestría en Ciencias Políticas de la UCA. Así es. Doctor, en el bloque anterior, al terminar, usted comenzaba a dar unas ideas respecto de qué va a enfrentar el gobierno y el Partido Nuevas Ideas de cara a la gobernabilidad. Y sobre ese tema creemos que es importante conversar un poco. Y desde la perspectiva de la gobernabilidad democrática y el ejercicio de los controles institucionales al poder político, ¿qué opina del resultado que nos muestra a Nuevas Ideas con mayoría calificada? ¿Qué implicaciones podemos decir que tiene este resultado, tanto para la gobernabilidad como para el ejercicio de los controles? Bueno, sí, digamos, hay dos maneras de mirar eso. Digamos, en términos, que es la relación típica entre gobernabilidad y democracia. Desde el punto de vista democrático, obviamente es mejor que haya muchos actores participando. En este sentido, para toma de decisión dentro de la Asamblea, por ejemplo, es mejor en términos democráticos, porque uno de los pilares de la democracia es la participación y cuanta más gente mejor, al menos teóricamente, ¿verdad? Luego tiene problemas prácticos. Digamos que haya menos actores relevantes, porque tal vez hay la misma cantidad de actores, bueno, hay más en realidad, porque estará nuestro tiempo, estará Vamos, que antes no estaban, entonces habrá más actores, pero menos relevantes, digamos, habrá menos actores relevantes en este momento, entonces esto puede ser problemático y también por el tema del control, ¿verdad? El famoso, digamos, dicho de Montesquieu, ¿no? Para que el poder no abuse el poder tiene que detener el poder, entonces de ahí viene el tema de los contrapesos, ¿verdad? Entonces uno esperaría que, en teoría, que cada órgano sea controlado por una fuerza distinta para que cada uno pueda controlar al otro. Y eso va a ser complicado ahora, en el sentido que no es que vaya a desaparecer la Asamblea, sino que, bueno, el presidente tiene ascendencia sobre los electos y porque de hecho la gente ha sido electa porque está en el partido del presidente. Muchos de ellos la gente no los conocía para nada y resultó electo. Por lo tanto, el presidente va a tener como las manos libres para hacer cosas. Eso puede ser complicado en términos democráticos. Pero en términos de gobernabilidad, la verdad es mucho mejor. En el sentido que gobernabilidad es la capacidad de tomar decisión y ejecutarla, hacerla cumplir. Entonces, como decía anteriormente, el presidente tiene mayoría,
la absoluta y la calificada en la Asamblea Legislativa, entonces puede tomar las decisiones. Es decir, ya no podrá decir, no sigo bajando las tasas de homicidios porque no me apoyan en la Asamblea, porque, bueno, su bancada puede hacerlo. No puede decir, no hago aquello porque me frenan, pues lo puede hacer. Y entonces, en ese sentido, la línea de responsabilidad, porque se supone que la gente después evalúa, y entonces la gente pueda evaluar claramente si cumplió o no con lo que había prometido. Y además hay que recordar, en los sistemas presidenciales, siempre es problemático cuando las mayorías legislativas y presidenciales son diferentes. Y eso lo que genera es problema, estancamiento, como lo vimos el año pasado, y enfrentamiento permanente. Entonces, aun cuando antes de la elección circuló una entrevista que había hecho el presidente, donde había estado diciendo que era mejor que fuera controlado por grupos diferentes. En realidad eso era un error del presidente, bueno, no sé si era un error voluntario e involuntario, pero en ciudades presidenciales sabemos que lo mejor es que haya unificación o al menos que el partido del presidente controla un porcentaje alto del sistema, de la mayoría legislativa. Eso ayuda y ayuda a que las cosas vayan mejor, ayuda a que se puedan aclarar las líneas de responsabilidad, y vamos a ver dentro de 3 años si de verdad el presidente y su partido haya hecho las transformaciones que nos dice que va a hacer. Es decir, si realmente se va a controlar la corrupción, si la justicia va a funcionar mejor, si las instituciones van a funcionar mejor, si se va a disminuir la pobreza, si habrá menos gente que tenga necesidad de abandonar el país para buscar la vida afuera, si habrá bajado de manera estructural la inseguridad y se habrá empezado a crear mecanismos para resolver ese problema, porque sigue siendo un problema estructural que tenemos. Se va a poder ver, es decir, dentro de 3 años, claro, para los que han perdido es muy duro, pero bueno, para los países eso hay tiempo para mirarlo. Vamos a ver, la cita es en 3 años a ver qué ha pasado. ¿Habrá mejorado o empeorado el tema? Hay varios temas en el tapete, el tema, por ejemplo, de la deuda que está para arriba, el tema de pensiones, el tema de acceso a salud, educación, agua potable, el problema no ha resuelto. Vamos a ver entonces qué ha pasado. Obviamente esperamos estar vivos para mirar qué ha pasado en ese tiempo. Por eso es positivo, digamos, esto que hemos visto. Doctor, ¿y en qué posición queda y qué rol debe de asumir la oposición ante los resultados obtenidos en la elección del pasado 28 de febrero? ¿Será que la oposición se vuelve irrelevante y meramente testimonial? Uno de los problemas que tiene, por ejemplo, la Asamblea Legislativa en El Salvador, en la forma como está organizada, es que los partidos de oposición o que están en minoría tienen muy poca capacidad para influir en el debate o en las decisiones que se toman. Digamos, eso es interesante porque, claro, tal vez porque nadie había hecho la experiencia amarga, digamos, de ser oposición irrelevante, por eso nadie lo cambió, digamos, cuando tuvieron poder. Es decir,
el FMLN estaba más interesado en controlar que en pensar en los derechos de Arena, que lo había mantenido en una situación de oposición, digamos débil en la oposición. En ese sentido, términos institucionales, hay muy poca cosa que podrán hacer. Además, tienen el caso del FMLN por la cantidad de diputados que tiene, es decir, el funcionamiento de la organización lo va a relegar digamos, al peor escenario. Obviamente sigue Twitter, sigue Facebook, siguen las redes sociales y obviamente también los periodistas van a ser un poco más ávidos en buscarlos cuando el presidente y su partido empiezan a tener problemas, como siempre pasa en el ejercicio de gobernar. Entonces lo van a buscar más. Pero yo creo que más que todo, por lo que hemos visto, el principal problema de la oposición, y ahora no va a ser oposición, el principal problema es en ellos reorganizarse, ¿verdad? Porque si la cosa sigue así, lo que le queda a Arena y al FMLN es el destino del PDC y el PCN. Y en el caso del FMLN, capaz del CD o CDU, que en algún momento desapareció y volvió con otro nombre, el PDC igual, que volvió como PES y PCN como CN, etcétera. Es decir, y entonces la gran preocupación ahora yo creo que tendría que ser eso, porque digamos, la gente no está dispuesta a escucharlos, en este momento al menos, porque la gente lo que dice, y con razón, es que toda su crítica es más hipocresía porque estuvieron tanto tiempo, no lo hicieron, y entonces, ¿por qué están diciendo ahora? Entonces, tienen más necesidad en reorganizarse, y de ahí viene el tema que decíamos al principio. Estos partidos no tienen solución, esta al menos es mi hipótesis, si no pasa por democratizar el ejercicio del poder interno. Es decir, hoy por hoy en estos partidos, más en el caso del FMLN, no puede emerger una generación diferente que esté dispuesta a mirar críticamente el pasado y decirlo públicamente. Hay gente que mira críticamente el pasado, pero tiene temor o no si puede o siente que no debe decirlo públicamente, y no hay manera en que puedan recuperar algo de credibilidad si no hacen esta evaluación del pasado y mostrar a la gente que están dispuestos a cambiarlo, ¿verdad? Y alguna gente que habla ya de muerte, desaparición, yo creo que no estamos todavía ahí. Obviamente es una posibilidad, pero los partidos pierden elecciones. Obviamente no se espera que las pierdan cuando han gobernado de manera tan drástica, más en el caso del FMLN. Pero los partidos pierden elección. Y hay historia en América Latina de partidos con tendencia de izquierda que pasaron mucho tiempo en el purgatorio, tal vez más cerca del infierno que del cielo, asumiendo que es un espacio, ¿verdad? Y hay más cerca o más lejos, como el APRA, por ejemplo, en Perú, y que volvió con Alan García. Obviamente, ya sabemos cómo terminó Alan García, cómo terminó el APRA, pero solo la parte en que volvió, digamos. O partidos de izquierda que pasaron mucho tiempo fuera del poder por la dictadura, por ejemplo, los partidos de izquierda de Chile, pero era por dictadura, y que cuando se abrió el proceso reemergieron y reorganizaron, digamos, su vida partidaria. Entonces, se puede hacer cosas, pero obviamente eso va a depender de lo que sucede en
en los próximos días y meses. Usted que estudia mucho el tema del financiamiento, ¿verdad? Y eso es uno de los problemas, ¿verdad? Esos partidos van a tener problemas serios de más, por ejemplo, el FMLN, que se financia en buena medida con la cuota de su militancia y que está en puestos de poder, y al no tener ya puestos de poder en el Estado, entonces habrá mucho menos fuente de ingreso, y con el agravante que quienes tal vez tienen relación fuera del partido y que pueda conseguir ingreso, son los que ahora dominan el partido y que han fracasado, digamos. Entonces eso va a ser un asunto interesante de ver en los próximos meses. Ok, vamos a hacer la última pausa comercial y regresamos en un par de minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia, elecciones 2021. Y esta tarde, pues estamos conversando con el doctor Rudy Reser, director de la Maestría en Ciencias Políticas de la UCA, y estamos haciendo un análisis de los resultados de las elecciones 2021. Doctor, ya para ir en este último bloque afinando algunas cosas, sabemos que si bien los resultados de la elección del domingo configuran un escenario de un gobierno unificado, también conlleva la posibilidad de que los controles institucionales se vean reducidos. En este nuevo escenario, ¿qué rol están llamados a jugar, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional, la PDDH, la Corte de Cuentas? ¿Será que ellos pueden dar un balance del ejercicio del poder? ¿Qué opina sobre esta situación? Sí, se espera que las instituciones que no son estrictamente política, pero en el sentido no partidaria, porque las instituciones son políticas, como la Corte Suprema de Justicia u otras, desempeñan un papel mucho más vigilante sobre digamos, las decisiones que se tomen, aunque también hay que ponerlo en el contexto en que estamos, es decir, las instituciones, uno de los problemas que se ha venido señalando con el proceso democrático de El Salvador desde el 94 para acá es precisamente la debilidad de las instituciones. Entonces no podemos esperar que por arte de magia de un día para otro se resuelva, digamos eso. Máxime cuando sabemos que el partido del presidente va a tener este control extremo, digamos, o el poder extremo. Tal vez extremo no es la mejor expresión, pero va a tener un control importante, la posibilidad también de decidir lo que pasa en estas instituciones. Acuérdense, va a haber, por ejemplo, elección de magistrados, después hay que cambiar el fiscal, o que siga este mismo. Entonces, son cosas interesantes que el presidente, junto con los miembros de su partido, va a poder tomar por sí solo, digamos. Entonces, en ese sentido, esto puede ser complicado porque las instituciones no van a empezar a funcionar de repente bien cuando sabemos históricamente han tenido problemas al respecto. Y también cuando a veces no sucede eso es la organización ciudadana, iba a decir la acción de los ciudadanos, que puede ayudar a controlar, ¿verdad? Y eso puede ser desde la manifestación de su conformidad o inconformidad a través de las encuestas que diga su valoración, o movilizaciones de los ciudadanos. Y parte de movilización se complica por el contexto en que estamos. Es más difícil movilizarse físicamente en la calle, etcétera. Y también por el problema del letargo que tienen las organizaciones que históricamente han venido enfrentándose a las instituciones.
por precisamente el presidente ha hecho un esfuerzo considerable para desprestigiarlos, y también por, en muchos de los casos, no todos obviamente, por vinculación anterior al FMLN, digamos, también. Entonces, eso va a ser una cosa muy interesante de ver, cómo, digamos, al final se arma esta ecuación de la relación y del funcionamiento del sistema político en general, con todas las partes estatales, pero también con el contraparte, el contrapunto, si es necesario, de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces yo creo que eso es un elemento muy importante que hay que mirar en los próximos meses. Ok, doctor, ya para terminar, y tal vez aquí sí pedirle una respuesta de 1 minuto, 2 minutos máximo. Se vislumbra un panorama complicado para la oposición para las elecciones 2024. Se menciona esto, pues la oposición va a llegar debilitada, ha perdido todo su poder, no goza de la confianza y respaldo de la ciudadanía, no va a contar con recursos económicos o no tiene en este momento y no muestra un liderazgo creíble. ¿Qué pueden hacer para competir en 2024 y ser una opción real de poder, doctor? Bueno, 24 en política son 3 siglos. Digamos, son 3 años y 3 siglos, muchas cosas pueden pasar, y es cierto, tienen todos esos problemas que ha dicho. En algunos casos es más complicado que otros. Por ejemplo, en Arena hay que recordar, Arena no se, digamos, la historia de la organización del partido no es tanto una historia de mucha densidad organizacional, sino que son sectores territoriales que dinamizan el partido y un líder nacional y digamos muy importante que muestra capacidad de articular todos esos intereses, que precisamente ha sido el problema de Arena en todo ese tiempo. Es decir, desde esta escisión, digamos, que dio Gana, y que sabemos que era el movimiento del expresidente Saca y la llegada del expresidente Cristiani, no se ha logrado, digamos, que un líder imponga eso. En el caso del FMLN es diferente porque la historia de la organización es mucho más de densidad organizacional. Entonces son diferentes y entonces todo lo que les pase en el 2024 dependerá de lo que hayan hecho en esos tiempos para cambiar internamente y mostrar a la gente que vale la pena que vuelva a apostar por ellos. Pero tampoco hay que olvidar que, bueno, está nuestro tiempo como expresiones nuevas que también pueden tomar alguna relevancia y tal vez ser relevante en las próximas elecciones de 2024. Entonces, pero hay que ver qué hacen. Yo creo que tal vez el tema de esos 2 nuevos partidos se parece mucho a Arena en el sentido que tal vez depende más de una figura que pueda articular y vender ante la población la novedad que ellos quieren ofrecer, digamos, en materia de políticas públicas a todos los niveles, ¿no? Ok. ¿Denise? Sí, bueno, no nos queda más que agradecer, doctor, por todas sus valoraciones. Sabemos que hay más análisis que podemos sacar, pero creo que para el contexto, sin duda, son muy importantes sus valoraciones. Así que le agradecemos por habernos acompañado este día. Así es, gracias doctor por acompañarnos y por dar sus valoraciones importantes sobre el proceso electoral. Muchísimas gracias por me invitado y espero que en otra ocasión podamos seguir tal vez profundizando con uno de esos temas, ¿no?, que han salido. Con gusto. Así es. Gracias, doctor. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves, siempre de 4 a 5 de la tarde por la señal de 102.1 FM.
Hasta pronto. El Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana agradece su sintonía al programa Hablando de Transparencia, Elecciones 2021, un espacio que contribuye a realizar valoraciones del proceso democrático de El Salvador.